Hola, para seguir conversando sobre el proceso laboral, es conveniente que expliquemos y analicemos ciertas instituciones que nos trae el proceso. Importante sobre la notificación dentro del proceso laboral. ¿Qué ocurre? En el proceso laboral no hablamos de citación, hablamos de notificación. Cuando hablamos de notificación estamos en presencia de una información sencilla que hace el tribunal al demandado. Palabras sencillas para poder entender un poco el tema de la notificación. Distinto es la citación, que sí requiere unas formalidades esenciales, que eso hoy en día se ve en el proceso civil. Sin embargo, en el proceso laboral está exento de formalidades, dados los principios que están establecidos en el artículo 2, en particular el tema de la celeridad. Para que haya un proceso donde pueda eh, andar o seguirse en forma con cierta celeridad, es decir, con cierta rapidez, es importante que no haya tanto formalismo. De hecho, el artículo 257 de la Constitución nos señala que no se va a sacrificar la justicia por formalidades no esenciales. Entonces, el legislador, cuando se promulgó la ley, ¿qué quiso hacer con el proceso laboral con este artículo 7? Además de que, como lo señalé, de que la notificación no iba a estar llena de formalidades, señaló que en el proceso laboral solo basta una sola notificación. Es decir, una vez notificadas las partes en el proceso, no hace falta nuevamente notificar, salvo obviamente las excepciones establecidas en la propia ley o algunas excepciones que se van dando en el quehacer del proceso. Por ejemplo, una paralización, lo podemos asemejar con el tema de la pandemia. Hay una paralización de los procesos por un lapso bien prolongado, obviamente tengo que volver a notificar. Pero lejos de eso, el proceso laboral hecha la notificación por primera vez, no hace falta notificar nuevamente. Esa es la teoría que nos establece el artículo 7. Sin embargo, más adelante vamos a ver ciertas instituciones donde pareciera que obviaran esta notificación única y sí hay que volver a notificar. Como les señalé anteriormente, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo entra en vigencia un año posterior a su promulgación. Sin embargo, una de las instituciones que entra en forma anticipada es el liticonsorcio. ¿Qué es el liticonsorcio? El mismo artículo 49 de la ley nos lo establece, que es que dos o más personas pueden litigar en un mismo proceso judicial del trabajo, ya sea en forma conjunta, sea activa o pasiva. Es decir, entonces aquí vemos la diferenciación o la clase del liticonsorcio que puede existir. Cuando nosotros hablamos del liticonsorcio activo, es que estamos en presencia de dos o más demandantes. Y cuando hablamos de un liticonsorcio pasivo, es que existen dos o más demandados. Entonces, este artículo 49 permite o permitió en esa oportunidad que varias personas pudiesen demandar, es decir, por ejemplo, varios trabajadores pudiesen demandar a un mismo patrono siempre que sus pretensiones sean conexas, sean por su causa o cuando la sentencia a dictar tenga relación una con otra. Eso ocurre muchísimo cuando un grupo de trabajadores o dos o más trabajadores de una misma empresa demandan a la empresa por prestaciones sociales o por cualquier beneficio dejado de percibir. Y cuando hablamos del liticonsorcio pasivo, para colocar un ejemplo, bueno, resulta ser que yo presto servicio para una empresa que forma parte de un grupo de empresas, obviamente voy y demando a cualquiera de ellas porque todas son solidariamente responsables. Un ejemplo de esto podemos nosotros rápidamente señalar, bueno, yo demando a Empresas Polar en sus distintas plantas que son autónomas, pero a la larga el patrón no es el mismo, es un grupo de empresas que van a estar compuestos por las características propias que nos establece la Ley Orgánica del Trabajo cuando estamos en presencia de un grupo de empresas. La situación pareciera sencilla, sin embargo, en el año 2004, en caso del Instituto Nacional de Hipódromo, reguló
este tema del liticonsorcio. ¿Por qué? Porque anteriormente podían entonces demandar cualquier cantidad. Fíjense, si leemos la forma en que está redactado el artículo, me señala que 2 o más personas, es decir, cualquier cantidad de personas podían sumarse a una demanda. Pero si nosotros analizamos esta sentencia, y el que tenga curiosidad, búsquela en la página web del Tribunal Supremo, para que vean que las primeras hojas son solamente nombres. Posteriores a los nombres hay varias hojas con cédula. Entonces, imagínense que las primeras 4 o 6 hojas solamente la identificación de las partes, y eran porque 300 personas demandaron al Instituto Nacional de Hipódromo. ¿Qué hizo el tribunal? Mira, es imposible manejar un expediente con 300 demandantes o con un número significativo de demandantes, porque el juez no va a tener un control veraz sobre el expediente. Imagínense 300 personas presentando varios documentos de prueba, 300 abogados, 300 contestaciones. Es bastante complicado el tema, y el juez obviamente no iba a tener una buena visión del proceso, por lo cual a través de esta sentencia se reguló que hasta un máximo de 20 personas pueden litigar en forma conjunta, ya sea activa o pasivamente. Es decir, no puede existir más de 20 personas dentro de un proceso laboral, porque si bien es cierto el liticonsorcio me lo permite, pero a través de la decisión del Instituto Nacional de Hipódromo del año 2004 me regula la cantidad de demandantes o de demandados. El proceso laboral ya hemos visto que inicia obviamente con una demanda, que más adelante vamos a ver cuáles son los requisitos de esa demanda, pero tenemos claro cuáles son los principios, cómo va a estar orientado el proceso laboral. Sin embargo, hay una etapa muy importante del proceso laboral, si se quiere se dice que es la etapa primordial del proceso, porque la mayoría de las causas se resuelven en esta etapa, es decir, en la audiencia preliminar. Es el primer llamado, es el primer acto procesal que tiene el proceso laboral, es decir, es el primer llamado cuando acude demandante y demandado ante la presencia de un juez. Si nosotros leemos el artículo 128, me señala que el demandado deberá comparecer a la hora que fije el tribunal, es decir, fíjense que a través de la notificación el tribunal le va a señalar al demandado: tú, demandado, debes acudir a mi tribunal a tal hora, es decir, a una hora precisa, y me señala que debe ir personalmente o por medio de apoderado. Cuando hablamos personalmente o por medio de apoderado, siempre hay que respetar el tema de la capacidad de postulación. Yo no sé si ustedes ya han oído esa capacidad de postulación, pero la capacidad de postulación la van a tener ustedes dentro de unos meses o unos años, por decir algo, y es la que tenemos los abogados. ¿Qué es la capacidad de postulación? Es esa facultad que tenemos los abogados de poder tramitar, gestionar y realizar cualquier acto dentro de un tribunal. Es decir, cualquier persona que no sea abogado no tiene esa capacidad de postulación y por ende no puede representarse a sí mismo. No como en las películas que nosotros vemos que hay personas que se quieren representar a sí mismos. No, en Venezuela no está permitido eso, porque se necesita esa capacidad de postulación. Cuando el artículo me señala personalmente, obviamente puede ir el demandado, pero siempre va a estar necesariamente asistido de abogado, o simplemente el demandado no acude, sino que simplemente otorga un poder y el abogado acude a la audiencia preliminar en su nombre. Continuando la lectura, nosotros observamos entonces, bueno, el demandado debe comparecer a la audiencia preliminar para que tenga lugar la audiencia preliminar, y aquí fíjense que señala al 10º día, es decir, no se va a celebrar el primer día, el segundo, el quinto, el sexto, el octavo, no, es al 10º día, es decir, es un término. Ese término no puede ser relajado por las partes ni por el tribunal. Entonces, una vez notificado, porque fíjense, señala, siguiente a la constancia de la última notificación si hubiesen sido varios demandados. Entonces, una vez que conste en auto la notificación del demandado, empiezan a transcurrir al día siguiente 10 días. Es decir, al 10º día se celebra la audiencia preliminar a una hora específica fijada por el tribunal. Otros
identificar y saber qué es la audiencia preliminar, como les dije, es el primer llamado que hace el tribunal para que demandado y demandante se apersonen, obviamente asistido de abogado o por medio de apoderado, para poder iniciar el proceso laboral. En esa audiencia preliminar es sumamente importante porque su función principal va a ser la mediación o la conciliación. ¿Qué es la mediación? Es que hay un tercero, en este caso el juez, en presencia de las partes, demandado y demandante, tratan de buscar una solución al conflicto. Las tres partes actúan en forma superactiva, en el sentido de que todos conversan, todos proponen soluciones. Es decir, el juez está bien proactivo en la mediación, ya que simplemente trata de buscar un medio de autocomposición procesal para poder dar fin al proceso. Los medios de autocomposición procesal, ustedes ya lo habrán visto en otra materia, podemos hablar inclusive, por ejemplo, de la transacción o el convenimiento. Entonces allí el juez trata de buscar una solución al conflicto en esa audiencia preliminar. ¿En qué se diferencia la conciliación? La conciliación es que el juez ciertamente está como director del proceso, está para también hacer uso de la inmediación, que es la presencia o el contacto del juez con las partes, pero en esta vez toma un papel un poco más pasivo, en el sentido de que solamente oye las partes, dirige las conversaciones, trata de mantener el orden dentro del despacho del juez, y que son las mismas partes las que buscan la solución del conflicto. Esa es la diferencia entre mediación y conciliación. Es privada, ¿por qué? Porque solamente puede entrar las partes, que llámense las partes demandado y demandado. Aquí no puede entrar ninguna otra persona sin autorización de todas las partes, ni siquiera solamente el juez. Puede ser inclusive el demandado o el demandante negarse a que entre cualquier otra persona extraña al proceso. Ejemplo, no puede entrar un pasante de derecho solamente para ver, tendría que ser autorizado por las partes, inclusive el juez. No puede entrar la esposa de una de las partes, es decir, por ejemplo, si el trabajador, la esposa quiere ir a verificar porque la empresa no le paga, no puede entrar a pesar de que tienen una comunidad de gananciales por estar casado. Aquí el proceso no le permite entrar, ya que la audiencia es privada. No puede entrar ningún contador, no puede entrar nadie que no tenga cualidad para estar dentro de esa audiencia preliminar. Se dice que es única porque la audiencia preliminar no se divide, simplemente se prolonga. La audiencia preliminar es una sola, empieza en una fecha y termina en otra. Y lo que sufre es de prolongaciones. ¿Cuánto puede durar? Hasta un máximo de 120 días. Y en esa audiencia preliminar es sumamente importante porque además de la mediación y la conciliación, también las partes están obligadas a presentar el escrito de prueba en la audiencia preliminar, pero primigenia. ¿Qué significa audiencia preliminar primigenia? La primera. Es decir, el primer llamado, la primera vez que se sientan con el juez, deben presentar sus escritos probatorios. Posterior a esta oportunidad, no se pueden presentar ninguna otra prueba, salvo las excepciones establecidas en la ley, que más adelante lo vamos a ver, que se tiene que ver prácticamente para que sepan sobre los documentos públicos. Pero lejos de esta oportunidad no se puede presentar pruebas en ninguna otra etapa del proceso, ya que la única oportunidad es la audiencia preliminar primigenia. Aquí tiene que ver el tema que ocurre si alguna de las partes no acude a la audiencia preliminar. La primera sentencia del 17 de febrero del año 2004, publicidad de Paco, tiene que ver con el inicio de la audiencia preliminar. ¿Qué ocurre si alguna de las partes no acude a la audiencia preliminar? Y la segunda sentencia es la de Coca-Cola FEMSA del año 2004, cuando ocurre una incomparecencia a la audiencia preliminar, pero ya no es en la primigenia, es en las prolongaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Porque efectivamente ya hay pruebas en el expediente. ¿Qué ocurre si hay diversos abogados? ¿Y qué ocurre cuando hay reposición de la causa? A grandes rasgos, lo que les voy a señalar para que ustedes puedan leer la sentencia y sacar sus propias conclusiones es que el tribunal ha flexibilizado el proceso por el tema de la incomparecencia a la audiencia preliminar, tomando en cuenta que obviamente las personas son seres humanos y puede tener cualquier eventualidad
para comparecer a la audiencia preliminar. Entonces, si es al inicio de la audiencia preliminar, hay unas consecuencias jurídicas que nos lo establece la misma sentencia y la ley, que lo van a leer ustedes, y qué ocurre cuando hay prolongaciones, que es el caso de la Coca-Cola FEMSA. Pero cuando hay diversos abogados, que no me lo señala esta sentencia, los mencionan, pero son otras sentencias que nos lo aclara. En el caso, por ejemplo, de Unicom, cuando hay varios diversos abogados, caso Unicom, señala de que si hay diversos abogados, los abogados no pueden alegar diciendo, bueno, pero es que el abogado A estaba en el tribunal civil, el abogado B estaba en el tribunal de protección y a mí que me tocaba no pude ir. Entonces, por lo cual ninguno fue. No, aquí el tribunal ha señalado que ningún acto es más importante que otro. ¿Está bien? Entonces, todos deben acudir o tienen la obligación de acudir a la audiencia preliminar, salvo que demuestren que era imposible, aunque ellos quisiesen acudir, era imposible acudir a la audiencia preliminar. Un ejemplo de esto es, hay una demanda en Valencia, el abogado de Valencia debía ir a la audiencia preliminar y hay otro abogado de Valencia, pero se trasladó a Caracas a una audiencia. Bueno, cuando le ocurre el siniestro, un caso fortuito, fuerza mayor al abogado de Valencia, a pesar de que le avise, al otro abogado ya está en Caracas y tiene que trasladarse por lo menos en hora y media, 2 horas en llegar al tribunal. Y por ende, si demuestra que era imposible llegar antes de la hora de la audiencia, obviamente sí hay una flexibilización. El tema de la reposición de la causa tiene que ver con el tema de la incomparecencia. ¿Qué ocurre? Bueno, si la causa es justificada o no, sí va a haber una reposición de la causa. ¿A dónde se va a reponer la causa? A la celebración de la audiencia preliminar, ya sea la primigenia o ya sea las prolongaciones, dependiendo, por supuesto, el caso que ocurra. Sin embargo, aquí hay que hacer mucho énfasis en el sentido de que normalmente las reposiciones de la causa ocurren cuando hay incomparecencia en la primigenia. ¿Por qué? Porque no ocurren las prolongaciones, porque como lo van a ver con Coca-Cola, el proceso sigue. Posterior a la audiencia preliminar viene la parte de juicio, es decir, la fase de juicio. Cuando el expediente o el proceso pasa a fase de juicio, uno, cuando son posiciones inconciliables. Demandado y demandante no se ponen de acuerdo. Demandante quiere $100,000, demandado quiere darle $1. Obviamente son posiciones que no se pueden conciliar, hay mucha diferencia entre uno y otro y por ende quien tiene que decidir sobre la causa del juez de juicio. Por ende el expediente es remitido a la fase de juicio. El segundo caso, incomparecencia de la demandada a la prolongación de la audiencia preliminar. Fíjense que aquí es muy importante, es prolongación a la audiencia preliminar. Esta persona no está amparada de prerrogativas. ¿Qué son prerrogativas? Son ciertos privilegios procesales. Cuando se tiene prerrogativas, por ejemplo, el Estado. Entonces, si el Estado no acude, es demandado y no acude a una audiencia preliminar o sus prolongaciones, tiene prerrogativas que ya vamos a explicar. Pero una persona normal que no posea prerrogativas, si no acude a la prolongación de la audiencia preliminar, automáticamente el proceso pasa a fase de juicio. Distinto a lo que establece la ley, hay que estar muy pendiente por el cambio dado por la sentencia de Coca-Cola FEMSA. Y también ocurre cuando hay incomparecencia de la demandada a la audiencia preliminar, ya sea la primigenia o ya sabemos que la prolongación automáticamente pasa a juicio, pero en aquella incomparecencia de aquella parte demandada que tiene prerrogativas, si no acude a la audiencia preliminar primigenia, por gozar de prerrogativa no hay una confesión y por ende el expediente automáticamente se remite a la fase de juicio. Bueno, pero ¿qué ocurre si yo no acudí a la audiencia preliminar? Yo siendo Estado no pude promover pruebas en la primera audiencia preliminar que estaba obligado. Ya al tener prerrogativa puedo presentar pruebas en cualquier momento. ¿Es ilógico? Sí. Para mí es súper ilógico porque si nosotros hablamos de que todos somos iguales ante la ley, el Estado no puede tener prerrogativas frente a un particular. Si el Estado
tiene todos los instrumentos para poderse defender porque la ley le va a otorgar prerrogativas. Una vez que se remite el expediente a la fase de juicio, también viene la parte de la fase de contestación de la demanda. Es decir, el proceso laboral está totalmente invertido. Primero notifico, pruebo primero y posteriormente contesto. En materia civil no. Yo primero contesto y después pruebo. Entonces, ya sabemos entonces que la contestación de la demanda, y lo vamos a ver más adelante también, ocurre cuando el expediente se tramita o se reenvía al tribunal de juicio. ¿Por qué puede haber la revisión del expediente a la fase de juicio? Ya lo vimos, por incomparecencia de la parte demandada a una prolongación de la audiencia preliminar. Entonces allí nace o se abre el lapso para dar contestación a la demanda. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, obviamente si no hay contestación, ya empieza a haber o empieza a configurarse los elementos para que haya una confesión ficta. Acuérdense que para la confesión ficta tiene que haber 3 elementos. 1, que la petición no sea contraria a derecho. 2, que no haya contestación. Y 3, que nada pruebe que le favorezca. Entonces, para que haya una confesión ficta tiene que cumplirse necesariamente estos 3 supuestos. No puede cumplirse a media los supuestos. No es que con un solo supuesto ya automáticamente hay confesión. No, tienen que darse en forma concurrente los 3 elementos. Entonces puede haber una falta de contestación de la demanda, pero igual hay pruebas en el expediente y por ende se tramitan la evacuación de esas pruebas. ¿Cómo puedo yo contestar y cuál es la forma de contestar? Bueno, debo contestar por escrito, narrando los hechos claramente, cuáles conviene y cuáles contradice y las razones por las cuales se contradice o se niegan los hechos. Entonces, allí la contestación laboral tiene que ser bien precisa y se hace dentro de los 5 días siguientes en que se da por terminada la audiencia preliminar. Repito, una vez terminada la audiencia preliminar, se tiene 5 días hábiles para dar contestación a la demanda. En cualquiera de esos 5, se tiene un lapso de 5 días. Y hay algo que se llama un segundo despacho saneador, eso está establecido en la ley. Para mí, yo lo llamo es una letra muerta. ¿Por qué llamo una letra muerta? Porque efectivamente no sirve, a mi forma de ver, para nada ese despacho saneador, porque el segundo despacho saneador es para corregir errores, pero ya el proceso arrancó, ya hubo audiencia preliminar, ya casi se va el expediente para la fase de juicio y el juez o cualquiera de las partes puede pedir que aclaren algunas dudas que existen en el proceso. Pero al no haber consecuencias jurídicas, para mí no para mí es una letra muerta el tema de del segundo despacho senador. Ojo, estoy hablando del segundo despacho senador, hay un primer despacho senador que lo vamos a ver más adelante y este es un segundo despacho senador que simplemente quiero mencionárselo para que realmente sepan que efectivamente existe en el proceso, pero a la larga para mí no sirve para nada porque a la larga no tiene ninguna consecuencia jurídica, por lo cual la parte si quiere lo cumple y si quiere no lo cumple. Esto va a estar establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Y eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias.